En un pequeño barrio humilde de la provincia de Cádiz, vivía Carmen, una mujer de mediana edad, de figura curvilínea y piel bronceada por el sol andaluz. Sus días transcurrían entre una casita modesta, con paredes algo desconchadas y un jardín desordenado donde apenas crecía un geranio, y el trabajo que compartía con su marido, Manuel. Él, un hombre de mirada cansada pero bondadosa, siempre con la camisa arremangada y los pantalones manchados de la fábrica donde trabajaba, luchaba cada día para que no faltara el pan en la mesa. La casa, aunque pequeña y sencilla, era su refugio, el lugar donde compartían cenas con la televisión encendida y risas que se escapaban entre las grietas del techo viejo, pero un día, algo cambió en el vecindario. Justo al lado de la humilde casa de Carmen y Manuel, comenzaron a levantar una construcción que parecía sacada de una película, una mansión enorme, con muros blancos de estuco, una piscina que reflejaba el sol como un espejo y una terraza adornada con plantas exóticas y muebles de diseño. Era un auténtico palacio, puertas de madera tallada, grandes ventanales y un portón negro de hierro forjado que parecía más bien la entrada a un castillo. Carmen, desde su ventana, observaba aquella mole que se erguía con orgullo y cierta envidia contenida. ¿Quién sería el dueño de semejante residencia? ¿Una familia rica llena de hijos correteando por el jardín? Pero el misterio se mantuvo hasta que, finalmente, apareció el propietario. No era un joven ni una pareja llena de vida, sino un hombre mayor, de piel oscura y porte elegante, que caminaba con calma y dignidad por el barrio. Se llamaba don Alberto, un angoleño que, según los vecinos, había llegado hacía poco a España para retirarse en esa gigantesca casa. Completamente solo, don Alberto vestía siempre con trajes impecables, corbata bien ajustada y zapatos brillantes. Su expresión era seria y reservada, y aunque parecía tener riquezas, no saludaba ni entablaba conversación con nadie. Salía solo para hacer sus compras y luego regresaba a su palacio silencioso y vacío. Carmen y Manuel se preguntaban qué vida podía tener aquel hombre, rodeado de tanto lujo y sin compañía. Manuel bromeaba a menudo: Carmen, con todo ese dinero, pero sin alguien con quien reír, la verdad es que es más pobre que nosotros, que nos tenemos el uno al otro. Y ella sentía, aunque a veces sentía una mezcla de lástima y curiosidad. Los meses pasaron, y la vida siguió su curso. Pero la economía de Carmen y Manuel se complicaba más cada día. Las facturas se acumulaban y el sueldo de Manuel apenas daba para cubrir lo básico. Fue entonces cuando Carmen, en una de esas noches tranquilas en la cocina, con la luz tenue y el aroma del café recién hecho, le propuso a Manuel una idea que llevaba rondando en su cabeza: ¿y si le pido trabajo a don Alberto? Quizá necesite ayuda en la casa, y nos vendría bien ese dinero para salir un poco del apuro. Manuel la miró con escepticismo. ¿Tú y yo, trabajando para el vecino misterioso ese? No sé, Carmen. Me parece raro. Pero claro, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Finalmente, entre risas nerviosas y suspiros resignados, accedió. Al día siguiente, Carmen se armó de valor y fue a tocar la enorme puerta de don Alberto. El portón se abrió con un chirrido que parecía anunciar el inicio de una aventura. Don Alberto apareció en el umbral, con su traje impecable y una sonrisa apenas perceptible. Carmen, nerviosa, explicó su situación y su deseo de trabajar para él. El hombre la escuchó con calma, y, para sorpresa de Carmen, aceptó darle una oportunidad. Tras un breve intercambio de palabras. Entrar en la mansión fue como adentrarse en otro mundo. El suelo de mármol relucía bajo la luz que entraba por los ventanales, los muebles eran de madera noble y terciopelo, y las paredes estaban adornadas con cuadros que representaban paisajes africanos y retratos antiguos. Sin embargo, la atmósfera era fría, casi solitaria, como si la grandeza de la casa no pudiera llenar el vacío que albergaba. Durante las siguientes semanas, Carmen trabajó limpiando, organizando y cocinando para don Alberto. Él, aunque reservado, a veces compartía historias de su juventud en Angola, y Carmen escuchaba fascinada, imaginando tierras lejanas y aventuras de otro tiempo. Manuel, en casa, le esperaba con ansias cada noche para que le contara sobre su día, y poco a poco, la rutina se fue instalando, pero había algo en la mirada de Manuel que Carmen no lograba descifrar. A veces, cuando ella hablaba de don Alberto, él parecía pensativo, incluso inquieto. Una noche, mientras descansaban en el sofá, Manuel soltó una idea que dejó a Carmen helada: ¿y si intentamos algo más? Tú, con tu encanto, podrías conquistar a don Alberto. Ya sabes,
los hombres con dinero suelen gastar en mujeres, y tú eres una mujer preciosa. ¿Por qué no usar eso a nuestro favor? Carmen se quedó en silencio, con el corazón latiendo con fuerza y las manos sudorosas. ¿Cómo podía Manuel sugerir algo así? La propuesta era tan surrealista que parecía sacada de una novela barata, pero la desesperación y la necesidad hacían que la idea empezara a germinar en su mente, aunque con miedo y dudas. A partir de ese momento, la vida de Carmen cambió para siempre. Se preparó, se vistió con blusas ajustadas que resaltaban sus curvas y faldas que dejaban ver sus piernas bronceadas. Se maquilló con un rojo intenso en los labios y recogió su cabello de manera que dejaba al descubierto su cuello delicado, provocando miradas donde antes solo había indiferencia. Cada día en la mansión se convirtió en un juego de miradas, sonrisas cómplices y pequeños gestos cargados de intención. Don Alberto comenzó a elogiarla, y Carmen sentía como la adrenalina y la tensión aumentaban con cada encuentro. Sin embargo, lo que parecía un simple plan para salir de la crisis se fue complicando, dando paso a un torbellino de emociones que ni ella ni Manuel podían controlar, y justo cuando Carmen creía que estaba dominando el juego, una verdad inesperada la golpeó con fuerza. Don Alberto no era el millonario que todos imaginaban. La mansión, los regalos y las promesas no eran más que un espejismo construido sobre mentiras. Pero la pregunta que quedaba en el aire era, ¿qué secretos ocultaba realmente aquel hombre misterioso? Y, sobre todo, ¿qué consecuencias tendría para Carmen y Manuel descubrirlos? El silencio de la mansión se volvió aún más pesado, y una sombra comenzó a extenderse sobre aquel barrio de Cádiz, donde nada era lo que parecía. Los días siguientes a aquel inesperado descubrimiento fueron un torbellino para Carmen. La casa modesta en la línea de la Concepción parecía más pequeña que nunca, como si las paredes estrechas quisieran aplastarla bajo el peso del secreto que ahora cargaba. Manuel, con el ceño fruncido y el gesto cansado, apenas hablaba, y Carmen sentía en el aire una tensión invisible pero palpable que les envolvía a ambos. Carmen recordaba con detalle el momento en que la señora que se presentó en la puerta de don Alberto, aquella vecina nueva, le reveló la verdad. Mira, cariño, el tal don Alberto no es el dueño de la mansión. Él estaba solo cuidando la casa porque la verdadera dueña está fuera, y ya ha mandado a ese hombre de vuelta a Angola. Bebía, no hacía nada, solo problemas. Aquellas palabras resonaron en su cabeza como un golpe seco, y de repente, todas las piezas encajaron de una forma que le heló la sangre. La mansión, con todo su lujo y esplendor, no era más que una fachada. Don Alberto, con sus trajes caros y sus ademanes elegantes, no era el millonario que Carmen había imaginado. Los regalos, las joyas que parecían auténticas, los perfumes que llenaban el aire con aromas exquisitos, todo era una mentira. Un espejismo construido con falsas promesas y engaños. Carmen se sentía usada, como un peón en un tablero demasiado grande para ella. Y lo peor, no había ni un céntimo de lo que le habían prometido. Manuel, por su parte, se hundía en un silencio cada vez más profundo. Aquella noche, cuando Carmen volvió a casa, encontró a su marido sentado en el sofá con las manos en la cabeza, murmurando para sí mismo. Nos hemos metido en un lío del que va a ser difícil salir, dijo al verla entrar, con voz rota. Carmen intentó consolarlo, pero sabía que ambos estaban atrapados en una red tejida por la desesperación y la ingenuidad. A pesar de la humillación, Carmen sentía que no podía dejarlo todo atrás. Había algo en aquella mansión, en el misterio de don Alberto, que la llamaba, que la mantenía atada a un hilo invisible. La curiosidad se mezclaba con el miedo, y en sus noches de insomnio se preguntaba qué había más allá de las apariencias. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué nadie le visitaba? ¿Qué secretos ocultaba aquel caserón solitario? Decidió entonces que tenía que averiguarlo, aunque eso significara arriesgarse a volver a entrar en aquel mundo de lujos falsos y sombras inquietantes. Carmen sabía que Manuel no aprobaría, que temía por ella, pero también comprendía que la verdad podía ser la única forma de romper la cadena que los mantenía atrapados. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y tiñó el cielo de tonos anaranjados y violetas, Carmen volvió a la mansión con una mezcla de determinación y nervios. Esta vez no buscaba trabajo ni favores, sino respuestas. Llamó al portón y, para su sorpresa, la puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Don Alberto apareció, su expresión más seria que nunca. Carmen, dijo con voz grave, no esperaba verte por aquí tan pronto, necesito hablar contigo, respondió ella, con el corazón acelerado.
Hay cosas que no entiendo, cosas que me han contado. Don Alberto la miró fijamente, como evaluando si debía confiar en ella o alejarla para siempre. Lo que sabes no es todo. Ni la mitad, diría yo, murmuró. Pero hablaré contigo, porque creo que ya estás demasiado involucrada como para dar marcha atrás. Entraron en la sala principal, donde el eco de sus pasos retumbaba entre las paredes adornadas con cuadros de paisajes africanos y mapas antiguos. Don Alberto se sentó en un sillón de cuero oscuro y, con un gesto, invitó a Carmen a hacer lo mismo. Esta casa no es solo una mansión, comenzó. Es un refugio, un lugar con historia. No solo mía, sino de mi familia, de mi país. Aquí guardo secretos que no deben salir a la luz. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. La atmósfera se volvió densa, casi irrespirable. Don Alberto continuó hablando, desvelando fragmentos de un pasado que parecía sacado de una novela de espionaje, negocios turbios, enemigos ocultos, una herencia con sombras y promesas rotas. Mientras escuchaba, Carmen comprendía que aquel hombre solitario y reservado no era simplemente un anciano rico y excéntrico. Era alguien marcado por la historia, por secretos que podían cambiar sus vidas para siempre. Cuando terminó, el silencio cayó entre ellos, pesado y cargado de significado. Ahora sabes más de lo que te esperaba, dijo don Alberto, con una media sonrisa. Pero ten cuidado, Carmen. Porque en este juego, no todos sobreviven. Ella salió de la mansión con el corazón en un puño, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvar a su familia? ¿Qué peligros ocultaba ese caserón solitario? Y, más importante aún, ¿podría confiar en don Alberto, o estaba también ella atrapada en una red de mentiras aún mayor? La oscuridad comenzó a envolver el barrio, y en la distancia, un gato negro cruzó la calle, desapareciendo entre las sombras. Carmen sabía que su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible, y que el misterio apenas estaba comenzando. Las noches en la línea de la Concepción se volvieron más largas y pesadas para Carmen. La incertidumbre se colaba en cada rincón de su mente como un viento frío que no dejaba de soplar. En la pequeña cocina de su casa, con las luces tenues y el aroma del café recién hecho, repasaba una y otra vez las palabras de don Alberto. Su historia, cargada de secretos y advertencias, había abierto una puerta que ahora parecía imposible de cerrar. Manuel, por su parte, intentaba mantenerse fuerte, pero la preocupación le marcaba el rostro. Sus manos, siempre firmes y trabajadoras, temblaban ligeramente cuando Carmen le contaba lo ocurrido. La idea de que Carmen estuviera involucrada en algo tan oscuro le hacía sentir impotente y frustrado. Sin embargo, lo que más le dolía era el silencio que se había instalado entre ellos, una barrera invisible que separaba sus pensamientos y temores. Una tarde, mientras Carmen limpiaba la mansión, notó que algo había cambiado en el ambiente. La luz que entraba por los ventanales parecía menos cálida, y un silencio extraño envolvía cada habitación. Don Alberto no estaba en su despacho como de costumbre, y en la cocina, los utensilios permanecían intactos, como si nadie los hubiera tocado en días. Movida por la inquietud, Carmen decidió explorar la casa con más detenimiento. Cada paso que daba resonaba en las paredes de mármol, y el eco parecía devolverle sus propios temores. En el salón principal, descubrió una puerta secreta oculta detrás de una gran cortina de terciopelo rojo. Su corazón latió con fuerza. ¿Qué secretos guardaría aquel lugar? Con cuidado, apartó la cortina y abrió la puerta. Lo que encontró fue un pequeño despacho, iluminado apenas por una lámpara antigua. En la mesa, documentos amontonados, fotografías descoloridas y una caja fuerte abierta. Carmen sintió que el aire se volvía denso y pesado, como si el tiempo se detuviera en aquel rincón olvidado. Entre los papeles, distinguió un mapa de Angola, con marcas y anotaciones en los márgenes. También encontró cartas escritas a mano, algunas en portugués, otras en español, que hablaban de negocios, traiciones y deudas pendientes. Una de ellas llamó su atención. Estaba dirigida a don Alberto y contenía una advertencia clara y amenazante. De repente, un ruido detrás de ella la hizo girar bruscamente. Era don Alberto, que apareció en el umbral con una expresión grave y una mezcla de sorpresa y resignación. «Has encontrado mi pequeño secreto», dijo con una media sonrisa triste. No esperaba que alguien curioso como tú se atreviera a abrir esa puerta. Carmen sintió una mezcla de miedo y desafío. ¿Qué significa todo esto?, preguntó. ¿Por qué nadie en el barrio sabe de esto? Don Alberto suspiró y se sentó en un sillón cercano,
invitándola a hacer lo mismo. Esta casa es mucho más que un refugio. Es un legado de mi familia y una prisión al mismo tiempo. Aquí se esconden asuntos que podrían destruirme si salieran a la luz. Por eso, vivo en silencio y soledad. La conversación se prolongó hasta que el sol comenzó a ocultarse tras el horizonte, tiñendo la mansión de tonos dorados y sombras alargadas. Carmen escuchaba atentamente, comprendiendo que estaba involucrada en una trama mucho más compleja de lo que jamás imaginó. Al salir de la mansión aquella noche, el aire fresco del mar le golpeó el rostro, y una sensación extraña la invadió, la mezcla de adrenalina, miedo y una extraña sed de justicia. Sabía que no podía retroceder ahora. Tenía que descubrir toda la verdad, sin importar el costo, pero mientras caminaba de regreso a casa, una figura oscura la observaba desde la esquina de la calle. Un hombre de mirada fría y sonrisa torcida, que desapareció antes de que Carmen pudiera reaccionar. ¿Qué secretos guardaba realmente don Alberto? ¿Quién acechaba en las sombras de aquel barrio gaditano? Y, sobre todo, ¿qué precio estaría dispuesta a pagar Carmen para proteger a su familia y desentrañar el misterio que amenazaba con destruirlos a todos? La noche cerró sus brazos sobre la línea, y en la penumbra, la historia apenas comenzaba a escribir su capítulo más oscuro. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando Carmen llegó a casa. La luna llena iluminaba tenuemente las calles empedradas de la línea de la Concepción, proyectando sombras que parecían bailar al ritmo del viento. La brisa del mar traía consigo un aroma salado y fresco, pero para Carmen, aquella noche, el aire estaba denso, cargado de presagios que no podía ignorar. Manuel esperaba en el salón, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. Al verla entrar, intentó sonreír, pero sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y preocupación. Carmen se dejó caer en el sofá, agotada física y emocionalmente, mientras él se sentaba a su lado, en silencio, como si las palabras hubieran perdido sentido entre ellos. ¿Qué has descubierto?, preguntó Manuel finalmente, rompiendo el silencio con voz baja. Carmen respiró hondo y comenzó a contarle todo: los documentos secretos, las cartas amenazantes, el mapa con anotaciones misteriosas y la figura oscura que la había observado esa misma noche. A medida que hablaba, Manuel apretaba los puños, sintiendo como la realidad se volvía cada vez más complicada y peligrosa. Esto va más allá de lo que imaginábamos, dijo él, con un suspiro. No podemos quedarnos de brazos cruzados, pero tampoco podemos actuar sin pensar. Si esas personas están involucradas en algo turbio, podríamos estar en peligro. Carmen asintió, consciente del riesgo, pero también determinada a no dejar que el miedo los paralizara. Sabía que tenían que actuar con cautela, pero también con valentía. La situación exigía que ambos unieran fuerzas, dejando de lado el orgullo y la desconfianza. Al día siguiente, Carmen decidió regresar a la mansión para buscar más pistas. Esta vez, llevaba consigo una pequeña grabadora y una libreta donde anotaba cada detalle. Al entrar, don Alberto la recibió con una mezcla de sorpresa y cierta satisfacción. Parece que no te rindes fácilmente, comentó con una sonrisa ladeada. Está bien, Carmen. Si quieres saber la verdad, tendrás que estar preparada para enfrentarte a ella durante horas. Don Alberto le reveló fragmentos de su pasado, negocios familiares en Angola, enemistades con personas poderosas, y un secreto que había llevado consigo como una carga pesada durante años. Habló de traiciones, de deudas y de amenazas que aún persistían. Incluso en España, Carmen escuchaba fascinada y aterrorizada al mismo tiempo. La historia era tan compleja como un laberinto, y cada palabra parecía abrir una nueva puerta hacia lo desconocido, pero justo cuando la conversación alcanzaba su punto más tenso, se escuchó un golpe seco en la puerta principal. Ambos se miraron, alertas. Don Alberto se levantó lentamente y fue a abrir. Afuera, un hombre de aspecto rudo, con una chaqueta de cuero y mirada penetrante, esperaba con impaciencia. Señor Alberto, dijo con voz firme. Tenemos asuntos pendientes. No puede esconderse para siempre. El ambiente se volvió eléctrico. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que había descubierto hasta ahora parecía solo la punta del iceberg. Don Alberto cerró la puerta con un golpe y se volvió hacia Carmen, sus ojos brillando con determinación y algo más oscuro. Esta es la verdadera razón por la que estoy aquí, dijo. No solo para conservar una mansión, sino para proteger un legado y sobrevivir a enemigos que no dudan en destruir todo a su paso.
Carmen comprendió entonces que su vida y la de Manuel estaban ahora entrelazadas con una historia que nunca imaginaron, llena de peligro, secretos y traiciones. Y mientras la noche se espesaba afuera, una pregunta resonaba en su mente: ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para salvarse? Porque, en ese juego, no todos saldrían vivos. La mansión, con sus muros silenciosos y sus secretos ocultos, parecía observarlos, como una bestia dormida que despertaba lentamente, dispuesta a devorar a quienes osaran desafiarla. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión que parecía impregnar cada rincón del barrio de la Línea de la Concepción. Carmen y Manuel se encontraban atrapados en un torbellino de dudas y miedo, conscientes de que sus vidas ya no serían las mismas. La mansión de don Alberto, con su fachada imponente y sus sombras inquietantes, se había convertido en el epicentro de un misterio del que no podían escapar. Una mañana, mientras el sol comenzaba a calentar las calles empedradas y los vecinos salían a sus rutinas diarias, Carmen recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado era grave y urgente, con un acento que delataba su procedencia del sur de España pero con un deje extranjero. «Carmen, soy Raúl», dijo el hombre. «Trabajo para una agencia de seguridad privada. Hemos estado siguiendo ciertos movimientos alrededor de la mansión y creemos que estás en peligro». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Raúl le explicó que don Alberto estaba involucrado en una red de negocios clandestinos que cruzaban fronteras, y que varios enemigos poderosos estaban dispuestos a todo para recuperar lo que consideraban suyo. Su presencia en España no era casual, y ahora que Carmen se había acercado demasiado a la verdad, su vida corría peligro. Con el corazón acelerado, Carmen colgó el teléfono y buscó a Manuel para contarle todo. Juntos decidieron que no podían seguir actuando solos y que necesitaban ayuda para protegerse y esclarecer lo que estaba ocurriendo. Esa misma tarde, se reunieron con Raúl en un pequeño café cercano al puerto. Allí, entre el aroma a café recién molido y el murmullo de conversaciones en andaluz, comenzaron a trazar un plan. Raúl les habló de vigilancia, de aliados ocultos y de un posible enfrentamiento que se acercaba con rapidez. Mientras tanto, don Alberto parecía moverse con una calma inquietante. En la mansión, recibía llamadas cifradas y mensajes anónimos que aumentaban la presión sobre él y sobre quienes se encontraban cerca. Su mirada se volvía más dura, y en sus gestos se percibía un hombre al borde del abismo, dispuesto a todo para proteger su legado. Carmen, cada vez más envuelta en aquella red de intrigas, sintió que debía ser fuerte por Manuel y por ella misma. Su ropa, antes sencilla y modesta, ahora reflejaba una mezcla entre la mujer que había sido y la que estaba emergiendo. Blusas ceñidas de tejidos suaves, pantalones elegantes que realzaban sus curvas, y un perfume sutil pero cautivador que dejaba una estela de misterio. En sus ojos se dibujaba una determinación férrea, aunque por dentro la incertidumbre y el miedo luchaban por dominarla. Una noche, mientras caminaban juntos por el paseo marítimo, Manuel tomó la mano de Carmen con firmeza y le susurró: «No importa lo que venga, vamos a salir de esto juntos. Somos más fuertes de lo que creemos». Ella le sonrió, sintiendo que, a pesar de todo, el amor que los unía podía ser la luz en medio de la oscuridad. Pero justo cuando parecía que podían respirar un poco aliviados, un disparo rompió la calma de la noche. Una figura encapuchada apareció entre las sombras, y el sonido seco resonó en el aire, dejando un eco que heló la sangre de quienes lo escucharon. La bala impactó en la puerta de la mansión de don Alberto, quemando la madera y dejando una marca visible e intimidante. La guerra había comenzado, y en el corazón de la línea, la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta era: ¿quién sería el siguiente en caer?